y listo. Bien, pues ahora sí, ya veremos lo que es KIME como tal. El proceso de cómo hacerlo es lógico hasta cierto punto y no tan complicado, pero lo que viene después, el análisis en R, es un poquito tedioso más que difícil. Entonces esta parte realmente no es tan complicada. Vamos a terminar de descargar algunos archivos que nos van a hacer falta. Vamos a descargar todos los del tutorial, que son 3 archivos. Ya descargamos 2 de ellos. Y vamos a descargar aparte otros para un ejercicio. Porque lo más seguro es que ustedes carguen datos de una manera un poco diferente a como lo vamos a hacer para el tutorial. Entonces, antes que cualquier cosa, hay que ubicarnos en nuestro escritorio de trabajo. Para eso, ya saben, CD y su ruta completa. Y listo. Ya está nuestra lista completa. Aquí en la carpeta número 1 es donde estaría nuestra data. Y vamos a entrar a esa carpeta porque nos falta descargar un archivo. Voy a hacer CD data. Y ahí está. Si hicieron todo bien, pues deberían de ver toda la ruta. Me voy a esperar unos segunditos porque yo lo hice muy rápido, pero ustedes puede que vayan un poquito más despacio. Bien, ya deberían estar dentro. Si aún no, por favor me avisan para continuar, porque esta parte sí es importante. Listo, creo que ya. Continuamos. Como se podrán dar cuenta, aquí hay 2 archivos, el sample metadata y el sequence, que son los que estuvimos descargando en las clases anteriores, pero nos falta uno, que son los barcodes. Porque recuerden que las secuencias que están dentro de este archivo FASTA están marcadas por códigos de barras, y esos códigos de barra están dentro de otro archivo. Cuando ustedes envíen a secuenciar, es probable que les envíen esos 2 archivos, uno de secuencias y otro de FASTA con los marcadores. Generalmente así se estila. En caso de que no lo hicieran, ahorita les comento qué se puede hacer para poder trabajar con esa información. Por ahora permítanme, les paso el link para descargar el tercer archivo que hace falta. Y continuamos. Listo, se los acabo de pegar en el chat. Si recuerdan, esto cuando son archivos de descarga en HTTPS y que al final va a descargar un archivo, en la terminal se descarga con wget. Escribimos wget y la liga. Y con eso va a descargar, ahí está, el último archivo que hace falta. No pesa casi nada, es un archivo muy pequeñito, apenas 4 megas. Y este archivo, los barcodes, aquí dentro es donde contienen los códigos de barras que se utilizaron para las muestras. Déjense los muestro. Y aquí está, tenemos el barcode, el sample data y el sequence. Si se acuerdan, para ver el contenido de un archivo en formato de texto plano, utilizábamos cat y el nombre del archivo, en este caso sería barcode. Pero como está compreso en formato gunzip, es necesario agregar zcat
para decirle que es un archivo compreso. Y ahora sí, ya podremos ver el contenido. Si ejecutamos así, pues nos va a llenar la pantalla de texto. Entonces, para evitar que nos abra de un solo golpe, vamos a poner un pipe y more. Si recuerdan, el pipe es para concatenar instrucciones donde la última instrucción se la aplica a la anterior. Entonces aquí le estamos diciendo que primero nos abra el archivo y después le aplique more para verlo por partes. Si ejecuto esto, lo que van a ver es esto de acá. Son secuencias muy cortas porque equivalen a los códigos de barra o a los barcode de las secuencias que estamos analizando. Esto en el caso de que a ustedes, a donde envíen a secuenciar, se los envíen de esta manera, que puede que no sea probable. La segunda manera en que lo hacen, permíteme, voy a apagar la cámara porque luego eso quita mucha atención. La segunda forma en la que envían los archivos generalmente es un solo archivo FASTA-Q seguido de una tabla de Excel, en donde en esa tabla de Excel van a encontrar una columna que dice barcode o marcador y otra información más. ¿Alguien se los han enviado de esa manera? ¿O alguien ha tenido contacto con ese tipo de archivos? No, yo no. Que también es muy común a cómo lo hacen. En caso de que los envíen de esa manera, hay que demultiplexarlo, pero eso se hace fuera de. Antes de utilizar a KIME, hay que separar esos archivos y hay herramientas que lo hacen. Entonces ahorita me acuerdo de una, porque no es que las utilice muy seguido, pero sí están. Ah, tengo en la punta de la lengua el nombre, lo ocupamos para poblaciones, para genética de poblaciones. Ahorita me voy a acordar en el transcurso. Voy tratando de pensar en ello. Esa es una manera. Otra manera es que ya les den los archivos por separado. Que ustedes puedan tener varias secuencias nombradas de acuerdo a la muestra que ustedes enviaron a secuenciar. Y pueden tener, si fue single end, pueden tener 10 archivos, 20, 30, los que sean. Si fue pair end, pues los tendrán por pares. Cuando es por pares, se carga de una manera diferente. Y para que hagamos el ejercicio, vamos a descargar unos datos que nos van a servir para poder entrenar esa parte. Y ahorita se los paso. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Ah, todo bien. Muy bien, si no hay dudas, déjenme les voy a pasar el link de los datos que vamos a descargar. Y ahorita les digo cómo se hace eso del manifiesto. Listo, les acabo de pasar información nueva. Son estos de aquí. Cópienlos. Pero estos los vamos a pegar en otra carpeta porque no los vamos a utilizar para trabajar, simplemente los vamos a ocupar como un ejemplo. Porque de esta manera, a como vienen estos datos, será lo más común con lo que ustedes se van a enfrentar. Entonces vamos a crear una carpeta, se va a llamar mcadir, y le vamos a poner ejercicio. Porque nada más es como un ejercicio para que ustedes prueben cómo funciona. Después del mkdir, si yo hago un ls, verán que ahora tengo una nueva carpeta que se llama ejercicio. Ahora entramos a la carpeta con cd y descargamos la información con wget que les acabo de proporcionar. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y ejecutar. No debería de tardar tanto, son archivos pequeñitos de práctica. Ahí está, son 21 megas de datos, no es tanto. Los espero unos segundos, un minuto, en lo que ustedes les descargan. Conforme les vaya descargando me van escribiendo, por favor, si sí o si no.
Listo. Muy bien, cuando los descarga, si ustedes se dan cuenta, está en .zip, lo que quiere decir que está compreso. Yo voy a limpiar la pizarra, voy a dar un ls, y aquí está, tenemos un archivo de manera compresa. Hay que descomprimirlo, y aquí es donde entra otro código. Como está compreso con zip, el código es unzip. Es unzip y el nombre del archivo. Lo que le estamos diciendo es descomprímelo. Si en alguna de esas su computadora no tiene instalado un zip, que sea que por alguna cosa del destino no esté, se instala con sudo apt install unzip. Y con eso es todo. A mí me va a decir que ya lo tengo instalado, entonces que no va a instalar nada. Ahí está. Lo único que hice fue actualizarlo, porque dice que tal vez estaba desactualizado y ya está. Voy a borrar la pantalla. Listo. Entonces escriben unzip. Si no lo tienen instalado, si da algún error, pues lo instalan. Y el nombre del archivo. Ejecutamos esto. ¿Me puedes volver a poner el para descargarlo? Porque no lo tengo. Sudo apt install unzip. Vale, pues. Muy bien. Yo creo que ya con eso debe haberse instalado y descomprimir. Voy a borrarle la pizarra y hacer un ls. Y ahora tenemos una carpeta. Dentro de esta carpeta hay archivos. Aquí están los originales y aquí está la carpeta descomprimida. Voy a entrar a multiplexec y voy a hacer un ls y pueden ver la cantidad de archivos que contiene esta carpeta, que son bastantes. Este sería un análisis clásico, por así decirlo, de datos. Cada uno de estos archivos, si leen la terminación, todos son R1. R1, 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 R1. Si está en R1 o no tiene su contraparte, quiere decir que son single end. Si hubiera R1 y R2, que son pair end. En este caso, todos pasan por single. Y si yo los quisiera ejecutar, tengo que hacer una lista que para KIME se llama manifiesto. Ese manifiesto nos dice la ubicación de cada uno de estos archivos. De hecho, hacerlo podría ser un poco tedioso, entonces permítanme, les voy a pasar uno ya hecho. Vamos a regresarnos un directorio arriba, cd dos puntos, y esto me regresa a la carpeta ejercicio. Como pueden ver, ya me regresé un escritorio. Ahora permítanme, les comparto el manifiesto. Se los comparto y luego les digo qué trae por dentro. Listo, les acabo de compartir el manifiesto. Aquí lo pueden ver. Y vamos a descargarlo. Yo voy a copiarlo. Y dentro de mi carpeta ejercicio, esto es importante, vamos a descargar con wget y mi manifiesto. No pesa nada, entonces esto se va a descargar en segundos. Ahí está, porque no pesa nada, es simplemente un archivo de texto para que puedan ver el contenido. Aquí me tendré un ratito hasta que me asegure de que todos han descargado la información y ya tienen descompreso los archivos, porque esta parte sí es muy importante. Entonces, por favor, escriban en el chat
quienes ya lo tengan. Y hasta que no me escriban todos, no continúo. Jorge ya, José Luis ya, los demás. Solamente 2 me van siguiendo y el resto. Creo que les falla su micrófono o algo. Que escriban en el chat. Si ya, si les falta. Karina, listo. Marco, una pregunta, ¿en qué formato está ese archivo manifiesto? En TSV. Ahorita verán el contenido. En TSV. Es un archivo de texto plano. Pero ahorita vemos cuál es el contenido de ese archivo. Bueno, solamente 3 contestaron. Asumiré que solo 3 me siguen. Y vamos a continuar. Listo, ahora tenemos un manifiesto de este lado y un archivo de multiplexado de este otro. Vamos a hacer un cat al manifiesto para que vean el contenido. ¿A qué le suena? ¿Qué intuyen que es esto? Sí, pues ahí dice sus IDs de las muestras. Estas dos son como rutas, ¿no? Es una ruta. Estos dos, sí, estas dos columnas de aquí son forzosas y tienen que escribirse así, en minúscula y tal cual, sample ID y absolute file path. En caso de que sean single end, si fueran byte end, aquí sería forward absolute file path y luego otra columna que sería reverse absolute file path. Estas son sí o sí. Y en el sample ID puede ir el nombre que nosotros queramos asignarle a la muestra del archivo. No debe de llevar espacios, no debe de llevar ñes, acentos, etcétera, etcétera. Debe ser un nombre junto y puede ser el que nosotros le queramos dar. Puede ser
suelo 1, suelo 2, suelo 3 o suelo ABC, etc. El nombre que nosotros queramos darle. El que sí tiene que ser forzoso y en ruta absoluta es este de aquí. Esta es una ruta absoluta. ¿Y qué es esto de símbolo de dólar PWD? Si yo escribo en la terminal, vamos a limpiar esto, echo PWD, miren lo que pasa. Esto es un comodín. Es este PWD, pero esto lo puede ejecutar una instrucción. Es la diferencia entre PWD escrito en minúsculas en la terminal a este echo PWD, a este PWD en mayúscula, porque esto puede ejecutarse desde una instrucción. Yo ejecuto esto y ambos me dan el mismo resultado, el print word directory. Entonces, si yo veo este manifiesto, no importa en qué computador esté, mientras esté ubicado dentro de la misma ruta en donde se encuentra mi carpeta de multiplex, el PWD siempre va a responder a mi print word directory, a este de aquí. De hecho, pueden hacer la prueba. Voy a copiar esto de acá y le voy a decir echo y lo voy a pegar, que me lo imprima en la terminal. Si yo ejecuto esto, la ruta absoluta queda reflejada. ¿Ven? Es una forma como de evitarse escribir todo el nombre de la ruta, pero al mismo tiempo funciona para que pueda ser ejecutada en cualquier otra ruta absoluta, siempre y cuando exista mi carpeta de multiplex sec. Entonces es lo que está haciendo este archivo, este manifiesto. Y sí o sí se tiene que hacer, en caso de que tengan sus archivos de esta manera. Y esto de aquí, obviamente, tiene que ser el nombre de su archivo. Hay varias maneras de hacerlo para evitárselo hacer a mano. Aquí son varias líneas, entonces sí puede dar un poquito de pereza hacerlas manual. Ustedes también puede que tengan muchos archivos y copiar los nombres puede ser, nos podemos equivocar en el camino. ¿Cómo puedo yo generar ese manifiesto o esa lista de archivos de una manera más sencilla? Hay muchas maneras, no solamente les mostraré una y solamente como un ejemplo. ¿Se acuerdan de este ls? Pues bien, si ya le digo ls pwd del archivo de multiplex, me da esto de acá. Que son los archivos dentro de la carpeta. Entonces podría ser un ls de la carpeta de multiplexado y el contenido decirle que me lo mande a un archivo. Y mandándole ese archivo ya me queda la lista de los documentos. Después puedo aplicarle un grep. Eso se lo puedo hacer aquí. Un set. Le puedo aplicar un set y decirle que antes de esto de aquí me agregue un nombre. No lo voy a hacer porque es complicado y es una instrucción muy larga y puede que los confunda más. Pero en Linux pueden utilizar ls, grep, set, awk, etcétera, 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 y un montón de funciones que me ayudan a no tener que escribir estos nombres de estos archivos a mano y tener que estar poniendo uno por uno. Hasta aquí queda claro lo que es ese manifiesto. No es otra cosa que un archivo con las rutas. Es ese manifiesto. El manifiesto es diferente a los metadatos que nos había dicho desde el inicio. Sí, el metadata, la metadata sirve para darle identidad a las muestras e información adicional. Sirve para decir qué muestra es, cómo se llama la muestra, de dónde fue tomada y más datos que puedan ir. Hay unos que son requeridos como el sample ID, etcétera, etcétera, y otros que son opcionales. Puedes ponerle descripción, variable, data type, values, precipitación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos datos son información adicional que puede llevar el metadata. Mientras que el manifiesto es el archivo que me permite relacionar la muestra, el sample ID, con
su archivo físico. Aunque son diferentes, van muy de la mano. Van muy de la mano. Listo. Vamos a descargar un último archivo y les enseño a cargar los datos ahora sí en Kine. Se los pongo en el chat. Y el archivo que hace falta precisamente es el de metadata. Entonces ya se los pegué en el chat. Vamos a copiarlo. Voy a limpiar esto de aquí. Y otra vez con wget pego mi línea. Y casi no pesa nada. Es muy ligerito. 4 kilobytes. Y listo. Listo. Debemos de tener estos 3 archivos. Y esto es sí o sí. Cuando ustedes también vayan a cargar sus datos, deben de tener estos 3 archivos. El sample, el metadata. En caso de que sus archivos estén por separado, el manifiesto. Y pues obviamente sus archivos. Esas 3 cosas son requeridas siempre, sí o sí, si no, no se pueden cargar. Luego le voy a poner aquí, que me haga un cat del sample metadata para que ustedes vean la diferencia. Este sample name es esto de aquí, el cual se parece mucho a la columna del manifest. Ahí está de aquí. Que de hecho son lo mismo, el sample ID es lo mismo que el sample name. Y esto es así para que pues se reconozca, para que Kine pueda reconocer qué archivo es la muestra. Entonces esto tiene que ir sí o sí. Luego viene un barcode que se puede estar presente o no, luego ID, etc. Ya de aquí en adelante podemos ponerle toda la información que nosotros tengamos disponible. Más ID, genotipo, el número de jaula, el donador, el estatus del donador, el día del trasplante, etcétera, que esta ya es información adicional. Pero este de aquí, el sample name, sí o sí se requiere. Entonces, ahora sí, vayamos a manos a la práctica. Vamos a cargar Docker, porque allí está nuestro Kine. Entonces vamos a escribir sudo docker image. ¿Para qué es esto de sudo docker image? Para que nos muestre la lista de imágenes que tenemos instaladas en la computadora, que en este caso es el de Kine, metagenoma, y nos muestra el ID de la imagen, que ese es el importante, eso es que vamos a requerir. Ahora, ¿cómo entramos? Nos vamos con sudo docker run. Acuérdense, vamos a ejecutar una imagen dentro de un contenedor. Entonces sudo docker run -rm para que cuando salgamos de ese contenedor se elimine y no nos ocupe espacio en el disco. Luego -it, que sea iterativo y que tengamos una terminal para trabajar una vez que entremos al contenedor. Luego el -v, que es para montar la carpeta en donde se encuentran nuestros archivos, que sería esta de aquí, que la podemos copiar así tal cual y pegar, o como les decía ayer, pwd ente circunflexo. En teoría también debería de funcionar este de aquí. ¿Por qué no lo hago? Porque a veces da problemas. En alguna que otra ocasión no se reconoce bien y de repente nos deja con algún problema. Entonces mejor acostumbrarse a utilizar este de aquí, pwd. Luego 2 puntos y pwd. Si recuerdan, esto es para decirle que nuestra ruta de trabajo es donde nos encontramos localizados ahorita, que sería todo esto de aquí, que va a ser esto de acá, y que dentro del contenedor, para estos son nuestros puntos, no los monte en la misma ruta. De esa manera no tenemos que en un lado se llame de una manera, en el otro lado se llama de otra manera, y cuando llamemos al manifiesto nos vaya a dar algún error.
Luego, esta instrucción se las comenté ayer, pero creo que ya es momento de usarla, "-w", que indica el work directory. De esa manera entramos directamente a donde tenemos nuestros archivos. Por lo tanto, vamos a ponerlo otra vez, pwd. Ahí está. Y por último, el ID de la imagen. Me espero un momentito en lo que lo escriben. Espero un momentito en lo que lo escriben. De hecho, se los voy a copiar hasta aquí. Se los voy a pegar en el chat. Y lo único que tendrían que cambiarle ustedes sería su ID, porque el ID puede que sea diferente para su contenedor. Ejecutamos esto. Y si todo salió bien, En mi caso es el mismo. ¿el mismo ID? Muy bien. Si todo salió bien, deberemos de ver esto de aquí. K2 metagenoma, lo que nos indica que estamos dentro de... En mi caso no. ¿Qué te muestra? Fíjate, te copio lo que me salió. Sí, por favor. Lo mismo que me salió ayer cuando intenté hacerlo. Tienes un error tipográfico. ¿Sí lo ves? A ver, estoy viendo sudo. Ya te lo voy a señalar en dónde está. Pero ¿dónde? Sí, sí, cierto. Es la dislexia. Por eso dice que no puede detectar la ruta y pues no entra porque no puede. Ya. Ok, ya. Listo, y una vez con esto, listo, ya estamos aquí con ROS y nuestro KIME listo, perfecto para poderlo ejecutar. Y aquí viene el flujo de trabajo. Primero en KIME hay que importar. Una vez importado, se hace todo lo demás. El paso de importación es crítico. Y KIME funciona con objetos. En cada paso se van creando objetos. No se crean archivos convencionales, se crea un objeto. Y en este objeto se va guardando información. Y tiene su tipo, tiene sus cosillas. Listo. Si ya estamos dentro de nuestro Docker, vamos a llamar a Kime. Déjalo un poquito. Ahí está. Y si se acuerdan, cuando le ponía "-help", me muestra todo lo que hace, ¿no? Opciones. Aquí la opción que vamos a utilizar es esta de aquí, Tools. Porque dice Tools for Working with KIME.files. O sea, que es la herramienta que vamos a utilizar para trabajar con archivos de KIME. Entonces escribimos KIME Tools y la palabra clave es import. Porque vamos a importar archivos. Lo primero que nos va a pedir es qué tipo. --type. ¿Qué tipo de datos? Hay varios. De hecho, le puedo poner aquí help para que vean el help del import. Aquí nos dice que type, que ya varias formas. Y le puedo pedir el help de type por si ustedes lo quisieran ver. Ya no me lo muestra. A ver si no está la lista por aquí. Ya no me muestra la lista. Si no, déjenme, voy a compartir una liga
Listo, ya les compartí una liga en donde están todos los tipos de datos que pueden ser importados. Multiplexados, en Power, en single end, multiplexado en PyEnd, archivo único, archivo Casaba que ya no se usan, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón. En este caso, estamos trabajando con archivos de tipo single end y son datos de secuenciación de Illumina. Entonces se cargan así: KIME, luego tools, import, --type, entre comillas simples, bueno, no, en este caso no, entre comillas es sample data, luego corchete, sequence, width, quality, cerramos corchete, cerramos comilla. Estamos diciendo que el tipo de datos que vamos a utilizar son secuencias con calidad. ¿Se acuerda lo que es un archivo FASTQ? Sí, con la idea de las pares de verdad. Sí, pero el FASTQ tiene ese nombre por algo y se los había dicho en la sesión anterior, en las sesiones anteriores. Ese Q de ahí que le sobra al FASTQ, ¿qué creen que signifique? La calidad. Quality. Exacto. Data. Aquí está. Punto FASTQ. Son archivos FASTA con calidad. Por eso que se llaman FASTQ, FASTA Quality. Entonces aquí nos está diciendo, el sample data o los datos que vamos a utilizar son secuencias con calidad, perdón. Sequence with quality. Ese es el tipo de datos. Luego, el input format. ¿Qué tipo de archivo es? Single end, PyEnd, Casaba, FREC64, etc. Aquí no los va a pedir. Y en este caso son single. Entonces es single en FASTQ manifest. Y también nos pide el FRET33. Y ya todos los archivos son versión 2. Cerramos comillas. No, perdón, esto no lleva comillas. Es así nada más. ¿Qué dice esto? Es muy lógico, pero al mismo tiempo es muy complicado. Porque hay que escribirlo completito. Le digo, todo esto está en la liga que les acabo de compartir. Porque KIME funciona así. Entonces aquí sí hay que recurrir a el tutorial, al manual de KIME, para ver qué tipo de datos tenemos. Pero ustedes en la mayoría de las veces, la mayoría de los casos van a utilizar esto. Si fuera PyEnd, en lugar que diga single end, FASTQ, manifest, diría PyEnd, FASTQ, manifest, etc. Y esto ya se los había explicado. El single end pues es el tipo de archivo. El FASTQ es el que estamos utilizando. Estos archivos traen un manifiesto, por eso que nos pide, o que tenemos que especificar que lleva un manifest. El FRET ya les había explicado cuál es 33 y cuál es 64. Ya los archivos de secuenciación nuevos, todos en su totalidad, son FRET33 versión 2. Todos. Aquí no le vamos a mover nada. Todos lo son. Salvo que estuvieran trabajando con secuencias de pirosecuenciación que son muy viejitas, de otra manera, eso no va a cambiar nunca. Luego, listo, está el input. Y luego nos pide el input file. O sea, ¿cuál es el manifiesto? ¿Dónde está el archivo? No es cierto, no es input file, es input path. ¿Dónde está el manifiesto que va a utilizar para poder abrir esos archivos? Y como estamos ubicados aquí dentro de nuestra carpeta de manera automática, pues se supone que nuestro manifiesto se encuentra aquí. Entonces vamos a poner punto
Ahí está, manifest. Ahí está. También lo podría llamar de esta manera para evitar errores. ¿Qué significa el punto antes de un nombre de archivo? Ese puntito significa aquí. Entonces, leyéndolo así literalmente diría aquí, pues el archivo está aquí y se llama manifest. Puede ir o no, depende cómo se acomoden. Yo para evitarme algún problema futuro le voy a poner ese puntito manifest. ¿Cuál es el punto? Significa aquí. Y luego nos va a pedir una ruta de salida. Un output path. Como el nombre lo dice, ese output path es el nombre del archivo que va a tener de la salida. Entonces le podemos poner de muchas formas, aunque las buenas prácticas de KEIM nos dicen que es mejor ponerle un nombre que ya está designado por el mismo KEIM. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, salida.qza, que es el caso de estos archivos, o qzv, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ponerle los nombres que ustedes quieran. Pero al igual que con otros lenguajes de programación, es mejor utilizar los nombres que ya se les asignan, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso sería demux.sex, sex.qzv. No, en este caso es QZA, porque es un artifact. Lo voy a copiar y se los voy a pegar por ahí. Bueno, primero déjenme ejecutarla para ver si la escribí bien, no me haya equivocado. Sí, y me equivoqué. Dice invalid value for... Y es porque me faltó un slash. Efectivamente, me había hecho falta un slash. Lo voy a copiar. Listo, aquí nos dice que está importado. Los voy a copiar y se los voy a pegar en el chat. Digamos que esta es la parte más difícil de KEIM. Este primer paso. Si ustedes ya superaron el primer paso, ya todo lo demás está fácil. Está papita. Recapitulando, estamos diciendo que KEIM va a usar las herramientas para importar un archivo que es del tipo sequence with quality, o lo que es lo mismo, archivos FASTA-Q, en donde el formato de entrada son archivos single len, un FASTA-Q con un manifiesto, porque son archivos demultiplexados, si se acuerdan que es multiplexado, con codificación FREC33 versión 2, que esto es la codificación de la calidad, como es que viene codificada dentro del archivo, que también ya lo vimos. Luego el input path, o sea que dónde están estos archivos, y están dentro del manifiesto. Este punto slash significa que el archivo está aquí, entonces punto slash manifest, que estos archivos están dentro del manifiesto y que el archivo de salida se va a llamar demuxsex.qza. Si todo se ejecutó bien, nos va a decir imported manifested has single bla 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 to este archivo. Si yo hago un ls, aquí tengo mi archivo. Listo, aquí es donde contengo toda mi información. Aquí está toda la información de esas secuencias. De hecho, KEIM tiene una instrucción para poderlo ver. Le voy a poner KEIM demux, porque son archivos demultiplexados. Recuérdense. Summarize, que me haga el resumen de esos archivos. Y data, o sea, el data de ingreso, que sería demux sex.qza, y que me lo saque en un archivo de visualización, el output visualization. Aquí una cosilla. KEIM permite que las instrucciones se autocomplementen. No las tengo que escribir completas. Mientras escriba las primeras letras de la instrucción, se autocomplementa. A diferencia de todos los demás códigos de Linux, en donde las instrucciones no se complementan.
Las que se complementan son los nombres de archivo o las rutas. Para KIME no. En KIME se pueden complementar las instrucciones y esto ayuda muchísimo a equivocarse menos. Listo, así que me lo saque en un archivo de visualización que se va a llamar demux-sex.qzv. Los archivos que terminan en QZA son artefactos en donde se guarda la información, y los que terminan en QZV son archivos de visualización. Por eso son artifact y visualization. Si yo ejecuto esto y me salió todo bien, me va a dar un archivo. Ahí está. Y esto, si estuviéramos utilizando Linux instalado de manera 100% en nuestra computadora, podríamos visualizar este archivo. Pero como lo estamos ejecutando desde una terminal, no se puede. Entonces, ¿en dónde lo vamos a ver? En el buscador vamos a escribir KIME2 Visualization y abrimos esta paginita de aquí, KIME2 View. Abrimos. Y aquí nos dice que podemos abrir artefactos o visualización. Y aquí nos dice qué tipo de archivo, QZA o QZV. Entonces si yo me voy a mi carpeta de ejercicio, en donde ahora tengo este archivo QZV, lo arrastro, lo jalo y lo abro, y listo, ya lo puedo ver. ¿Y qué es esto? Pues es un sumario de mis secuencias. Aquí nos dice todos los archivos que se ejecutaron y un histograma de frecuencias. Como no tenemos reverse, pues aquí no hay un archivo, una imagen para el reverse, pero sí para forward. Y nos da la secuencia mínima, la mediana, etcétera, 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 etcétera. Y también lo podemos ver a manera de plug interactivo. ¿Se acuerdan a qué se parece esto? A la calidad de las secuencias. A la calidad de las secuencias que nos arrojaba FastP. Funciona exactamente igual. FastQC, perdón. Funciona exactamente igual. De hecho, esto es necesario para algunas cosas. Listo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Está todo bien? Muy bien. Yo creo que van a salir después. Sí. Este es el ejemplo para los datos más comunes que ustedes van a utilizar, que son los archivos de multiplexados, que puede ser en single o pueden ser en pair. Y así es como se carga. Lo único que varía es la manera de cargarlos. De ahí en adelante, todo el flujo de trabajo, independientemente de las muestras que estén utilizando, al menos que sean Ion Torrent, cambia. Pero casi ya nadie trabaja con Ion Torrent. Lo siento, Víctor, porque tú sí. Ya la mayoría de trabajo se hacen con Illumina, porque es más barato, más fácil, etc. Listo, ahora sí, vámonos con los datos que ya habíamos descargado de manera anterior. Voy a regresar un escritorio arriba. Ah, cierto. Tengo que salirme de este Docker. Listo. Salí de Docker de KIME. Vamos a volver a entrar para ahora sí empezar a trabajar en nuestros datos. Este fue un ejercicio, un ejemplo de cómo se hace esa información en particular. Ahora me voy a regresar un escritorio arriba y me voy a ubicar en mi carpeta bioinformática. Voy a asegurar que estoy dentro de mi carpeta bioinformática. Aquí está. Ahora sí es importante esto. Y voy a crear una nueva carpeta, mkdir, que vamos a llamar 2.kime. Todo lo que trabajemos de KIME lo vamos a guardar aquí, en esta carpeta, para que no nos hagamos bolas y tengamos los archivos por ahí dispersos. Si hago un ls, ahora tengo esta carpeta. Esta de ejercicio, en teoría ya no los vamos a ocupar. Si ustedes la quieren borrar para que no ocupe espacio en su equipo, lo pueden hacer desde la terminal, escribiendo rm-r
el nombre de la carpeta. Y este rm-r borrará todo lo que hay dentro de la carpeta de manera recursiva. Si no lo quieren borrar, pues la pueden dejar ahí. Listo, ahora sí, vamos a volver a entrar al Docker. Hay varias maneras de volverlo a ejecutar sin necesidad de escribir sudo, docker, bla 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 bla. Puedo moverlo con las teclas de movimiento hasta que me aparezca la instrucción, o también puedo entrar al history, y en el history me van a aparecer toda la lista de códigos que he escrito. El límite está hasta los 500, me parece. Aquí está. Tip: cuando terminen la clase pueden escribir history mayor que y mandarlo a un archivo. Si yo ejecuto esto, history mayor que history.txt, todo el contenido de esto pues me lo va a guardar en un archivo, y de esa manera yo puedo regresar después por si no me acuerdo cómo se escribió la instrucción, etcétera, y va a estar guardada aquí en el history. Ahí les dejo ese tip. Pero aquí lo que urge es esto. Si se dan cuenta cómo hemos trabajado con comodines, con rutas que están acortadas, no es necesario que vuelva a escribir todo el código, porque esto de aquí me va a ejecutar independientemente en la ruta de trabajo que yo me encuentre. Siempre será igual. También es una de las grandes ventajas de trabajar con este tipo de atajos. Entonces, si yo ejecuto esto, ya estoy dentro de mi key. Voy a borrar acá. Y si hago un ls, verán que estoy dentro de mi carpeta. Aquí están mis datos, aquí está mi carpeta KIME que acabo de crear, y aquí está todo lo demás. Tengo acceso a todo. Listo. Lo primero, paso número 1. Vamos a importar nuestros archivos para poder trabajar con ellos. Los vamos a quedar aquí en la carpeta de bioinformática y vamos a ponerle KIME, Tools, Import, porque vamos a importar archivos. Y aquí es un poquito diferente. Le voy a poner --, emp, single en sequence. Acuérdense, estos son datos de tutorial, son datos de entrenamiento, por eso es que siguen un formato particular, que son el Earth, ¿cómo era? Air Moving Pictures, Planet, no sé qué, esto significa algo, déjame ahorita lo busco. Porque son un tipo de dato particular, que es el que básicamente es para el ejercicio. Cuando ustedes descarguen datos reales, se ejecutan de la manera que acabamos de hacer hace rato. Luego nos pide el input path, y en este caso son las secuencias que están guardadas en la carpeta data. Entonces tengo que poner que están dentro de la carpeta data, y son las sequence.fastaq. Listo, esa es mi input path, ahí están mis secuencias. Y después me pide el archivo de salida, y es --output path y aquí le vamos a poner emp sequence.qza. Y con eso ya estaremos importando. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ah, perdón, me faltó algo. Y me equivoqué aquí en una instrucción. Es import type espacio, ahora sí todo está acá. Y el archivo de salida me faltó decir que me lo guarde en mi carpeta KIME. Ahí está, eso fue lo que me hizo falta. Ejecuto esto y ahora sí lo ejecuté bien.
interesante. Aquí ese pequeño error es porque no estoy marcando que el escritorio se encuentra aquí. ¿Ven? Lo que les mencionaba, que puede que se den ese tipo de errores de manera básicamente absurda, porque lo único que les está haciendo falta es decirle que el archivo está aquí, aunque pues estamos dentro del escritorio. Entonces ese fue el pequeño error. Vamos a ejecutar otra vez. Me está dando un... A ver, déjenme ver algo. ¿Saben por qué me está dando este error? Por algo simple y absurdo. A ver, esto está de aquí. Está de aquí. Porque sobra este archivo de acá, sobra este archivo de acá y sobra este metadata de aquí. Lo voy a sacar. Listo. Sobran estos dos archivos. Ese es el pequeño detalle por el que no lo ejecuta. Ahí va. Listo. ¿Qué sucedió? Resulta que necesita solamente la ruta de la carpeta en donde se encuentra la información y automáticamente reconoce qué es secuencia, qué es metadata, que son barcodes. Aquí me estaba diciendo que el archivo metadata, sample metadata, no era reconocido, por lo que sobraba dentro de esta ubicación. Algo un poco absurdo para el tipo de datos que estamos utilizando. Entonces por eso, nada más cambié esta instrucción, saqué mi archivo de metadata y listo. Con los otros datos que habíamos hecho, como le estamos especificando todas las rutas, en dónde están los archivos, cuál es el manifiesto, cuál es la metadata, etc., no hubo que hacerlo de esta manera. Aquí, como son datos de entrenamiento y están listos para ejecutarse de esa manera, da ese pequeño errorcito. Pero listo, ya tenemos importado nuestro archivo de data a nuestra carpeta de KIME con impsequence.qza. Ahorita solamente jalamos Bueno, los archivos. Dime, Víctor. ahí me perdí. ¿También sacamos ese archivo de la carpeta o qué hacemos? Sí, sáquenlo de la carpeta. En data solamente dejen los barcodes y la secuencia. Todo lo demás sáquenlo. Un pequeño error ahí de mi parte. Voy a limpiarles la pizarra y les voy a escribir el código completo. Y permítanme se los copio. Dijiste, solo dejamos barcodes y metadata, ¿va? Barcode y metadata. No, perdón, barcode y secuencias. Barcodes y secuencias.
Los que me van siguiendo pudieron ejecutarlo. Bueno, daré por sentado que sí. Muy bien. Aquí tenemos que dar un paso adicional. Mientras que en el ejemplo que yo les había puesto, donde los datos ya vienen demultiplexados, hay que crear un manifiesto para especificar qué cosa es qué, y qué cosa es el archivo, dónde, en qué ruta está, etc. Aquí cargamos la información multiplexada, o sea, toda junta en un solo archivo. Y hay que demultiplexarlo, o sea, hay que separarlo para que KIME pueda reconocer qué cosa, o qué archivos o qué secuencias pertenecen a cada una de las muestras. Y es aquí donde entra otra instrucción. KIME demux, que es el de multiplexado, mp single. En este caso es mp single, pero le voy a poner aquí demux y le voy a poner un help para que me muestre la ayuda. Y pueden hacerlo tanto para variados, singles, filtrar muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene sus opciones. Entonces otra vez, KIM de multiplex, mp single. Recuerden, los datos anteriores que cargamos ya venían separados, que es lo más común que vayan a hacer ustedes, trabajar con datos ya separados, por lo que este paso se omite. En este caso, como los archivos están juntos, aquí sí se tiene que hacer. Y luego nos va a pedir que especifiquemos cuál es el archivo de las secuencias, y es el que acabamos de exportar, que sería 2.kime mp sequences. Esas serían mis secuencias, las que están todas juntas. Luego me pide un barcode file. Me pide un archivo de donde estén esos barcodes o esa diferencia, el cual está en el sample metadata. Ahí se encuentra ese archivo de barcode. Luego, m barcode column. Aquí nos pregunta en qué columna de ese archivo de metadata se encuentran los barcodes, valga la redundancia, para poder dividir los archivos. Entonces es barcode.sequence. Vamos a rectificarlo, no sea la de malas que no es. Sí, aquí está. Barcode sequence. Este es el sample ID, que son estas de acá, y este es el barcode sequence, que son estas de aquí. Barcode sequence. Luego la salida. Output sample sequences. La salida de a dónde vamos a mandar estas secuencias ya separadas va a ser al demux.qza. Este es un artefacto, entonces lo vamos a mandar ahí. Y un archivo de error que nos lo solicita por si hubiera algún errorcito en el camino, que vamos a poner details.qza. Este simplemente es por si hay un error o para cualquier mensaje que me tenga que imprimir, me lo guarde dentro de un archivo. Recapitulando, cargamos los archivos. Aquí le estamos diciendo que los vamos a separar. Las secuencias originales se encuentran dentro del artefacto llamado empsequence.qza. El archivo con los barcodes se encuentra en el archivo de sample metadata. La columna que especifica qué barcodes son se encuentran en la columna barcode sequence, y eso está dentro de mi archivo del metadata.
Luego, especifico una salida que la vamos a guardar en este objeto. Permítame, de una vez lo guardamos dentro de nuestra carpeta de KIME. Listo. Lo voy a guardar en el demux.qza y un archivo de errores o detalles por si algo sale mal. Ejecutamos. Y listo. Ahora, este archivo de aquí, ¿le suena algo esto de acá? Sí, es el que hicimos hace rato, ¿no? Así De es. secuencias con... Secuencias con calidad, porque es un FASTA-Q. Lo que hizo KIME es, en su método interno, separar esos archivos que venían todos juntos en un archivo FASTA-Q, entre muchas comillas, separado. Por eso que nos está diciendo, se ha guardado un archivo de datos, el cual es Sequence with Quality o FASTA-Q, dentro de, hacia el archivo demux.qza, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer hace rato. Salvo que hace rato los archivos, cuando nosotros se los dimos a KIME, ya estaban separados. Y aquí se los dimos juntos. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a ver el contenido de este archivo separado para ver que todo se haya hecho bien. Y de paso, rectificamos las calidades. Si se dan cuenta, ya había estado trabajando fuera. Disculpa, ¿Sí? ¿nos puedes pasar o no sé si pasaste ¿Este lo que código? escribiste el último? Sí, No, este código no. Deja, te lo paso hasta donde es. Hasta aquí. sí, porque yo lo escribí ahí tratando de seguirte y no jaló. Sí, eso es mucha de codificación. Más que cómo se tiene que Ujú. escribir, llévense el orden. De hecho, KIME tiene muchos tutoriales y mucha ayuda. Entonces, si cuando estén trabajando con sus datos originales atoran, pueden consultar una guía y es bastante sencillo desatorarse. El problema radica en que no te explica cómo instalarlo en Docker, cómo ejecutar el Docker, cómo ejecutar KIME, qué significa cada una de las cosas que estás ejecutando, etcétera. Que ese es el Ujú, trabajo del que está dando el curso. Pero el ujú. tutorial lo puedes encontrar como una receta de cocina. Listo, vamos a hacer el resumen para ver nuestra calidad de datos. Si se dan cuenta, yo he estado trabajando desde mi carpeta de bioinformática desde fuera. Poner un ls. ¿Por qué? Porque estaba entrando tanto a mis datos como al guardado en KIME. A partir de aquí, todo se va a hacer con los datos o con los objetos que hemos estado haciendo de KIME. Entonces, buen momento para entrar a mi carpeta. cd2.kime. Y ahora tengo más accesible mis artefactos. Aquí están. Para trabajar más a gusto. Listo, vamos a ver KIME que me haga el demox, o sea, que me muestre el summarize. Aquí me faltó demox summarize, que me muestre el resumen de mis datos, los cuales ya están demultiplexados. Por eso abro el archivo demux.qza y lo guardo en un archivo de visualización que se va a llamar igual, pero la terminación es qzv. Ahora que lo mismo es un archivo de visualización. Aquí es una M en lugar de ejecuto esto. Listo. Dice que ya se generó mi archivo de visualización llamado demux.qzv, que es este de aquí. Vamos a verlo. Lo voy a jalar y lo voy a pegar. Listo. Este es mi archivo. Nos está dando todas las secuencias, porque como ya hicimos el de multiplexado, ya pueden ver que aquí están todas marcadas. Luego el histograma de más o menos dónde están el número de lecturas, y si lo podemos ver en un blog interactivo, el score de calidad en las últimas
secuencias cae bastante. ¿Lo ven? Tiene buena calidad, buena calidad, buena calidad. Y por ahí de las 105, 110 pares base, la calidad empieza a caer en picada. Y a partir de aquí, en la posición 103 en adelante, ya la calidad es malita. ¿Para qué es importante verlo aquí? Para tomar la decisión del siguiente paso, la limpieza. Tenemos que cortar para limpiar. Y luego aquí nos dan las estadísticas generales, que las secuencias tienen 152 pares base de longitud y los quality score, ¿no? Que nos dice que más o menos a las 91 pares base es como que el pico de calidad y que ya de ahí empieza a caer. ¿Hasta aquí todo bien? Ese Demux QZV está en 2km, ¿verdad? 2.km. Sí, en 2.km, ahí lo guardamos. Listo, una vez que ya lo vimos, etcétera, sigue el paso de limpieza. ¿Se acuerdan que les decía que para datos de secuenciación, cuando se utilizan para ensamblar genomas, transcriptomas, etcétera, la limpieza se hace antes de empezar a trabajar con ellos? Para datos de este tipo, que son datos de metagenoma, la limpieza se hace en la herramienta, no se hace antes. Porque dentro de la herramienta hay muchos procesos que ayudan a hacer esa limpieza. Esos datos se toman de manera un poco diferente. Listo, ahora sí, vamos con el de noise. Hay dos opciones de limpieza. KIME tiene dos. Tiene uno que se llama DADA, el DADA 2, que es un programa individual. Si ustedes buscan información sobre DADA, van a encontrar un artículo y una herramienta adicional externa, pero que KIME ya incorpora para ahorrarnos tiempo a nosotros. Y tenemos otra que se llama de Blur, que ambas funcionan más o menos similar. DADA hay que utilizarla en la mayoría de las veces que sea posible, porque funciona bastante bien para datos Illumina. Estos datos que estamos utilizando son Illumina. Si fueran datos de tipo Ion Torrent o alguna secuenciación rara, tal vez utilizaríamos de Blur. Pero como estos son de Illumina, vamos a utilizar DADA. La mayoría de datos que van a trabajar ustedes son Illumina, entonces utilizamos DADA. Lo mismo, KIME, y le vamos a decir que vamos a utilizar DADA 2 para la versión de limpieza. ¿Y se acuerdan qué tipo de datos son estos? ¿Single o byte? Single. Entonces, ¿cómo que no tiene instalado? Vamos a ver. Interesante. Me voy a salir porque acabo de cometer un error garrafal. Sudo docker image. Instalamos la versión metagenoma y era la versión amplicón. Ustedes disculpen. ¿Cómo instalamos la versión correcta? Déjenme, ahorita se los arreglo. Por favor, ejecútenlo.
Ahí les va. Instalamos la versión de Metagenoma en lugar de la versión de Applicon. Error mío. Sirve y les digo cómo se borran imágenes. Bueno, como aquí se va a llevar como unos 5 o 10 minutos, voy a hacer un tiempo, un time out. Seguir grabando. Listo. Ustedes no vieron nada, aquí no pasó nada. Empezamos otra vez. Listo, nos quedamos en que íbamos a hacer KIME y vamos a utilizar Dada2. Ahí está. Y le voy a hacer un help para que me muestre el contenido de ese Dada2. Listo. Aquí me dice los tipos de noise o los tipos de limpieza que ejecuta. Single para single end sequences. Pyro para los que todavía tengan archivos de pyro secuenciación. Pyrt para aquellos que trabajen con archivos variados. Y una opción, que esto es nuevo, antes no estaba, para PacBio, en caso de que sean amplicones de PacBio. Pero tenemos esas opciones. Sí, sí lo estoy grabando. Ah, ok. Sí, porque no vi ahí que le puse. Sí, lo puse, nomás que no se ve. Pero aquí lo veo que sí está grabando. Listo, esas son las opciones de limpieza de Dada. Entonces, otra vez, ejecutamos KIME, Dada2. Le vamos a decir que vamos a hacer un denoise single, porque las secuencias son single end, y las vamos a limpiar. Nos pide el archivo demultiplexado. Ese archivo demultiplexado pues es el demux.qza. Luego nos pide que pongamos el trim left. ¿Cuánto vamos a cortar del lado derecho? No, del lado izquierdo, perdón, left. Del lado izquierdo. Pues básicamente nada, porque la secuencia tiene muy buena calidad. Entonces aquí le vamos a poner que 0. Luego nos dice que cuánto vamos a cortar de la longitud. Aquí más o menos están a 140 pb, pero la calidad empieza a decaer mucho a partir de las 100 pb. A 110 todavía está bien, 120 ya empezamos a entrar en mucho ruido. Entonces yo cortaría entre 110 y 120. Yo por aquí más o menos dejaría mi corte. Aquí en la posición 113 es donde ya se empiezan a caer de plano, entonces tal vez en 110 sería más que suficiente. Entonces le voy a decir que me corte a 110 pares base. Que ahí me haga el corte para quitarme toda esta basura que está de este lado. Luego le voy a poner que estas instrucciones que estoy poniendo son forzosas, son requeridas. Si no pongo todas las instrucciones no se va a ejecutar la limpieza. Luego me pide representative sequence, que era lo que les decía. Entonces voy a ponerle el nombre primero y ahorita
.qza, les digo que es esto. Listo. Los archivos de secuenciación, pues depende qué tanto un taxón esté representado, va a tener muchas repeticiones de ese taxón, de esa secuencia. Y pueden ser muchísimas, pueden ser desde unas cuantas, desde unas 5 hasta miles. Si yo analizo toda esa información para el siguiente paso, para la asignación taxonómica, pues sería redundante, porque le estaría asignando a cada secuencia repetida la misma taxa. Eso me consume más tiempo, más equipo de cómputo, etc. Entonces, en este paso de limpieza, también Dada lo que hace es todas las que se parecen, agruparlas y solamente quedarse con una, que es la representativa. Esa secuencia representativa se va a quedar solamente con una, pero va a contar cuántas veces se repite y la va a poner en una tabla. De esa manera va a haber un diccionario con una tablita en donde dice la secuencia y cuántas veces se repitió, y el artefacto, que el artefacto ya estará libre de repeticiones. Entonces el archivo se hace más chiquito, y al mismo tiempo que se hace más chiquito, ayuda a que cuando lo trabajemos sea más rápido. Entonces es lo que hace esta parte, Representative Sequence. Luego, obviamente, hay que guardar esta información, y esto se guarda en una tabla, que tal cual es lo que dice. Le vamos a poner tabla dada2.qza, porque es un artefacto, recuerden. Y los de noise stats, las estadísticas de limpieza, que la vamos a guardar en estadística dada2.qza. Listo. Recapitulando, vamos a hacer limpieza de nuestras secuencias que son de Illumina con Dada2, en donde la limpieza va a ser archivo single N, por eso es de noise single. Las secuencias originales están demultiplexadas dentro del archivo de MUX. Le vamos a decir que del lado izquierdo no corte nada, o sea que la secuencia las tome desde la posición 0, porque tiene muy buena calidad, y que el tamaño de la secuencia la deje o la corte en 110. Entonces la va a cortar más o menos aquí. Entonces todavía hay buena calidad. Que las secuencias representativas me las guarde en regsecs, que ahí me guarde todas esas representativas. Que me guarde la tabla con este nombre. Y las estadísticas de la limpieza dentro de este otro nombre. Y ejecutamos. Voy a copiar el código y se los paso. Y listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy lento, es que apenas se descargó ¿cómo se llama? La imagen. Sí, espera un ratito. Pero, Vamos a ver el tiempo. Ya nada más vemos una última instrucción y terminamos ahí. solo una pregunta para ver si no me perdí. Después de que descargamos la imagen de ¿qué fue? La versión esta de Amplicon, eliminamos la imagen de metagenoma y luego hiciste esta, ¿no? Sí, y luego entra aquí. Digo, la puedes eliminar o no, depende de cuánto espacio tengas. Sí, nada más la eliminé para que no me ocupe espacio. Pero es lo mismo, es exactamente igual.
y luego entré aquí, nada más cambiando el ID porque esta ID es diferente. Ok, ok. A ver, déjame ver qué pasó aquí. A lo mejor me va a regresar un poquito. Una pregunta. Cuando removimos, bueno, es que hice lo mismo que tú de remover la imagen de Taxonomo, pero después, para entrar a Docker, otra vez entró aplicando toda la ruta de sudo docker run rm Exactamente dev, todo lo mismo, todo igual, salvo la pero última parte. solo... Eliminas ese ID porque ese ID ya no existe y pones el nuevo Ujú, ID de Applicon. ok, pues estoy haciendo eso. Ah, ok, ya entré. Y ahora pongo la misma ruta que nos acabas de poner ahorita, ¿no? Es lo único que has avanzado. Sí, es lo único que ha avanzado. Que va a ser la limpieza y nos los va a entregar en los archivos. Ok, ya. Mm, me salió que hubo un problema con el comando. Sí, checa que no haya por ahí un detallito. Recapitulando lo que hicimos: uno, cargar los datos; dos, dividir los datos, porque en este caso venían en un solo archivo; tres, limpiar los datos; y ahorita el paso que sigue es 4, asignación taxonómica. Eso es todo. Salvo que aquí voy a hacer una pequeña trampa. Eh, en la sesión del día de mañana, abro con ese tema sobre los clasificadores y cómo entrenarlos. Te mencionaba, no vamos a entrenar nosotros un clasificador aquí, porque el entrenamiento de ese clasificador consume muchísimos recursos, es extremadamente lento y tardado, y una laptop es imposible que lo haga. Necesita una máquina más o menos decente. Entonces vamos a utilizar un clasificador, un entrenador que ya está hecho y listo para usar. La ventaja de trabajar con artefactos es que, si su máquina es de escasos recursos, pueden entrenar ese clasificador en otra computadora y después copiar nada más el archivo, el artefacto, y llevárselo a su computadora. Y listo, ya lo pueden ejecutar, ya lo pueden correr. Porque ejecutar ese clasificador dentro de estas computadoras nos llevaría días. Y créanme que lo intenté, porque necesitaba dar un curso de esto mismo y fue difícil. Para los que quieran ir leyendo al respecto y ya tener una idea general para el día de mañana, déjenles comparto la liga. Y se los pongo. Listo. Para los que quieran ir empapándose de esto, así es como se entrena un clasificador. A grandes rasgos, es descargar su base de datos con la que se va a corroborar la información. De hecho, Kain ya nos dice, hay dos principalmente: Greengenes y... ay, se me fue la onda. Mm, Greengenes y
Ya me acordaré, se me fue completamente el asunto. Bien, están estas dos bases de datos. La más utilizada es GreenGenes, que es esta de aquí. Y de hecho aquí hay más, aquí nos dice, Kind2 tiene otros predatos que pueden encontrarlos aquí, en Data Resources. Si abren Data Resources, les aparecerá Silva. Tenemos estas dos, GreenGenes y Silva, los cuales ya están más o menos hechas. Por ejemplo, aquí tenemos la versión 2022.10, que es la más reciente, y de Silva está un poquito más antigua, pero también ya está preparada por si la quieren utilizar. Entonces tenemos esta. Para los que trabajen con ITS, está aquí abajo. Entonces aquí nos dicen cuáles son los datos. KM ya se tomó el tiempo por nosotros para poder hacer estas bases de datos. Ustedes también las pueden hacer de manera manual. En caso de que quieran una información muy específica de ciertas regiones muy particulares, hay un tutorial que nos dice cómo cortarlas y cómo hacerlas. En caso de que no las requiramos, aquí ya están hechas. Si abrimos una de estas, por ejemplo, nos va a mandar aquí a la descarga. Y aquí están los FNA, o lo que es lo mismo, los archivos en FASTA, listos para utilizarse. Entonces aquí nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí nos dice que obviamente que estos datos son de entrenamiento y que para datos originales o reales no hay que utilizar estos archivos. Pero para eso nos dan los data resources, para poderlos tener la base de datos completa para nuestro uso. Y nos dice, hay que importarla, después darle las asignaciones taxonómicas, extraer las referencias en caso de que estemos utilizando una región en particular. Por ejemplo, podemos tener la B1, la B2, la B3, la B4, B5, B6, etc. Y aquí nos dice qué región utilizaron con qué marcadores. Entonces, ponen qué región se utilizó. Illumina te dice qué marcadores utilizó para las regiones. Y esto lo que haría es, de toda esa información gigantesca, solamente cortar la región que ustedes están necesitando, la que están utilizando. Básicamente para eso te lo pide. La secuencia donde quieren que la trunque, o sea, de qué tamaño, tamaño mínimo, tamaño máximo, y nos las imprime en un artefacto. Después, entrenar el clasificador. Agregamos esta base ya cortada como referencia, después como nuestra referencia taxonómica, y el classifier va a ser nuestros datos entrenados. Este pedacito, esto de aquí, este entrenamiento, puede llevar días, que es lo más pesado cuando se está trabajando con este tipo de información. Después nos dice que cuando ya está el clasificador entrenado hay que probarlo para ver si funciona. Si se dan cuenta son poquitos pasos. Es descargar la base de datos de esta referencia. Según yo esto lo íbamos a tocar el día de mañana, pero ya lo toqué ahorita, entonces nos ahorramos tiempo. Nos pide descargar la base de datos que vamos a utilizar, la cual puede ser Silva o GreenGenes, y aquí está la información. Nos pide que cortemos, bueno, primero que carguemos esos datos a KIME, después que cortemos esa referencia para ajustarla a las regiones que nosotros estamos analizando. En caso de que queramos utilizar toda la referencia, pues simplemente no cortamos, utilizamos completa. Pero pues es gigante, es muy grande, se tardará mucho más el entrenador. Aquí nos dan notas, etcétera. Aquí nos dice cómo entrenar ese clasificador. Y una vez entrenado, cómo probarlo. Y listo, son poquitos pasos, pero esos poquitos pasos tardan horas o hasta días. Entonces, regresando a nuestros datos, nosotros vamos a utilizar un entrenador ya entrenado, valga la redundancia, listo para su uso. Y así nos evita pasarnos aquí horas y horas y horas entrenándolo. Entonces permítame lo copio y lo pego.
Listo, ahí lo tiene. La liga que les acabo de pasar es para el clasificador, que ya está entrenado, entonces vamos a copiarlo. Dentro de nuestra carpeta lo descargamos, wget. Como es un datos de entrenamiento, está muy ligerito. Una base de datos real ni de cerca pesa 2 megabytes. De una vez se los advierto. Ni de cerca. La base completa de bacterias para metagenómica por shotgun, para metagenómica completa, pide que tengan al menos 300 GB de espacio en su computadora para poder ser instalada. Entonces estos son archivos muy pequeñitos hechos específicamente para entrenamiento. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Todo bien? No, yo que ya me atoré, a ver. Te copio ¿Te lo que parece? me sale. Uh-huh. Para dejar. Mira, puse la ruta, que ya voy como uno o dos pasos atrás. Pero a ver. Mm, Puse esta ruta, la copié de lo que nos pasaste y me sale esto. Y entonces siento que hice algo mal desde antes. Dice que el archivo no existe. Fíjate si no le pusiste un nombre incorrecto o lo estás llamando de otro lugar. Acuérdate que los guardamos en la carpeta 2.kime. Asegúrate que estés ahí y que cuando des un ls, No. pues veas el archivo. A El ver. archivo tiene que estar presente en la carpeta. Estoy en informática, no, tengo que irme acá, en verdad. Sí, porque ahí están guardados los archivos. Sí. Sí. Está trabajando. Uh-huh. Sí, tarda un poquito. Bien, en teoría se debería de ver más o menos así. Este clasificador lo acabamos de bajar. Acuérdense, si son datos reales, tienen que entrenarlo. Tienen que entrenar el suyo. Este simplemente es un ejemplo. Y tenemos más datos. Este de aquí es lo importante. Estas son las secuencias con solamente las referencias. Listo. Y cuarto paso y último, para terminar, ahora sí, sigue la asignación taxonómica. Si todo sale bien y ya entrenaron su modelo, seguiría KIME, Feature, Classifier, sklearn. Le vamos a decir que vamos a clasificar y que para eso vamos a utilizar un clasificador, pero utilizando el algoritmo de sklearn, que es un algoritmo de aprendizaje profundo y machine learning. Y es una librería de Python esta de aquí, sklearn. Se utiliza cierta inteligencia artificial, bueno, no, aquí no es inteligencia artificial, es aprendizaje profundo para poder dar esa asignación taxonómica. Y la ejecución es relativamente sencilla. Nos pide el input classifier, o sea, cuál es el clasificador que vamos a utilizar, que es este de aquí, el que descargamos, y cuáles son las lecturas. Y por las lecturas son estas de aquí. Las repseqs. Vamos a trabajar con las secuencias representativas.
que para que sea más rápido y la información se ejecute de mejor manera. Y nada más, ya nos pide una salida. El output classification. Y le vamos a poner taxonomy.qza. Aquí va a estar la clasificación taxonómica en este archivo. Taxonomy.qza. Ejecutamos esto. Y eso es todo. Fue un largo camino para llegar a KIME. Y KIME solamente lo utilizamos para 4 instrucciones. Para cargar datos, para limpiar datos. Bueno, cuando cargamos los datos, si es que están dentro de un solo archivo, pues en ese caso hay que cargarlos y demultiplexarlos. Luego, limpiar archivos. Luego, asignación taxonómica. 4 instrucciones. Eso es todo. Y listo, aquí está la taxonomía. De hecho, hay una manera de verlo. A ver, vamos a... las gráficas de KIME para la clasificación taxonómica son horribles. Por eso es que vamos a utilizar R. Pero se pueden utilizar. Por ejemplo, KIME, taxa, parplot. Esto no lo hagan si no quieren, solamente es para que les muestre. El table, ¿se acuerdan de que guardamos esta información de la tabla? Es esta de aquí. Table dada. Luego nos pide la taxonomía. A ver, menos taxonomy, que está en el archivo taxonomy.qza que acabamos de crear. El archivo de metadata. ¿Por qué me pide un archivo de metadata? Para agregarle todas esas columnas adicionales que le pusimos a la metadata, para que cuando queramos representarla de manera gráfica podamos escoger si lo queremos representar por muestra, si lo queremos representar por, no sé, partes de la planta, si agregamos hoja, raíz, tallo, etc. Para eso me pide este archivo de metadata. Y luego el output visualization, que va a ser el taxa parplot. Punto, y como es un archivo de visualización, es QZV. Listo, ya me lo dio. Entonces, si me voy aquí al view, al visualization, y abro el taxa parplot, eso es todo. Aquí tenemos los niveles taxonómicos. Ahora voy a hacer un poquito más anchas las barras para que se vea bien. Ahí está. Se dan cuenta que abajo viene cada una de las muestras. Está a nivel taxonómico 1, por lo que solamente me aparecen bacterias. Pero aquí lo puedo subir. Nivel taxonómico 2, y esto ya empieza a verse más bonito. Luego nivel taxonómico 3, que sería hasta fila, creo que es este. Luego le puedo poner nivel taxonómico 4. Y así hasta lo que me permita llegar. Que en teoría puedo llegar hasta nivel taxonómico 7, pero esto no es del todo cierto. Y así es como se hace, que es relativamente sencillo utilizarlo. Pero estas gráficas son horribles. Entonces mejor vamos a utilizar otro método. Luego aquí nos dice... ¿Puedes pasarme el script anterior, el de Kime Feature Classifier? Es este. El anterior. Y te lo pongo acá. Ahí está. No te quiero interrumpir, está bueno esto, pero Sí. no estás hablando más. Listo. ¿Cómo podemos verlo de otra manera? Aquí lo estamos viendo por muestra individual. Pero si se acuerdan, cargamos un archivo de metadata. Ese archivo de metadata trae más información. Aquí donde dice sort samples by, si le dan clic, les aparece índice, barcode sequences, body site, año, mes, día, sujeto, etcétera, etcétera, etcétera.
Cada una de estas columnas son las que están agregadas en el archivo de metadata. Bar sequence, body site, year, monday. Por eso les digo que entre más información agreguen al metadata es mejor. Aquí la podríamos visualizar por body site, por ejemplo. Y entonces ahora nos pone por intestino, por palma izquierda, palma derecha y lengua. Entonces podemos ver las muestras ordenadas por la parte del cuerpo donde se tomó. También le puedo decir que me lo muestre por año. Las tomadas en 2008 y 2009. O mostradas por sujeto. Sujeto 1, sujeto 2, etc. Pero esto, la verdad, es bastante feo de ver esta gráfica. Si la copian y la pegan, sí les da un adelanto. Pero pues el chiste de esto es que ustedes muestren información bonita para publicación. Y es lo que nos vamos a tardar de las siguientes secuencias de aquí al viernes, de las siguientes sesiones de aquí al viernes. Cómo analizar esto, pero desde otro programa. Y nos va a permitir darle mejor vista, mejor análisis, etcétera, etcétera. Y para eso vamos a utilizar R. Pues yo creo que lo dejamos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Eso es todo de KIME. KIME, para utilizarlo es muy, ya vieron ustedes, es muy sencillo. Son 4 pasos. Cargo archivos. Si mis archivos están todos juntos, tengo que multiplexar, si no, omito ese paso. Después, limpio mis secuencias. Luego, entreno mi clasificador. En este caso, puedo utilizar Greengenes o Silva. Para esta ocasión en particular utilizamos uno ya entrenado, porque les digo, tarda muchísimo en entrenarse. Y después de ese entrenamiento, asignamos taxonómicamente. Y listo. Es todo lo que podemos hacer. Bueno, de hecho, KIME pueden hacer más cosas, trae muchísimas más opciones, pero eso ya les corresponde a ustedes investigarlas. Yo voy a llegar hasta aquí, la asignación taxonómica. Y lo que sigue es en R. ¿Dudas, preguntas? Si no, para ya terminar por hoy. Estuvo muy bien que hayas pegado los códigos. De hecho, eso ayuda bastante para los que somos más lentos. Entonces, pues va muy fluido. Sí, voy un poco rápido, les digo, porque pues tengo que ajustar esto a las sesiones. Y lleva su tiempo. Pues es que esto básicamente es un semestre. Bueno, es un cuatri. Si lo quisieran llevar en colpos, esto es un cuatrimestre entero. Y lo tengo que resumir en 20 horas o menos. Muchas gracias, Marco. Bueno, yo quiero comentar que mañana no voy a poder estar. Tengo un examen profesional en forestales, entonces, pero el jueves estoy. Ok, mañana empezaremos con R y si podemos llegar a un poquito de instalar paqueterías, bien. Para meterle un poquito de agilidad. ¿Hay alguien que ya haya trabajado con R? Sí, yo. Sí, okay. Por si acaso, Yo. este resultado, este taxonomy, lo voy a subir al Drive. Por si no le sale, lo tengan ya en el Drive. Al fin y al cabo es el mismo y todos debemos de tener el mismo resultado. Marco, ¿el R lo tenemos que descargar por Ubuntu? ¿R? ¿Por Linux? No, Sí, R sí, y no. RStudio, que es lo que vamos a hacer a partir de mañana, ya es en Windows. Ok. Eso ya es en Windows, ya van a estar en un entorno más familiar para ustedes. Seguirá siendo código, pero será código en Windows. Y en RStudio, obviamente. ¿Alguna versión en específico de R o en La más nueva. No, descarguen R, pues ya ahorita va en la 4.3, creo. De 4.0 en adelante no debería de dar problema. Ok. Pues bien, llegamos hasta aquí. Dejen